Que el Eterno te bendiga rica y abundantemente. Te doy la bienvenida una vez más a la presentación del estudio de la Palabra de Dios del libro El deseado de todas las gentes. Hoy presentamos el capítulo 3, el cumplimiento del tiempo, en Evangelio para Todos. Yo soy Saint-Fort Simón. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ese capítulo está en Gálatas 4, 4 y 5. Gálatas capítulo 4, versículo 5. La venida del Salvador había sido predicha en el Edén cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa y esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuera el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición. Y sin embargo, no había venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. Transcurrió un siglo tras otro, y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel, y muchos estaban listos para exclamar: se ha prolongado los días, y fracasa toda visión. Ezequiel 12, 22. Ezequiel capítulo 12, versículo 22. Pero, como las estrellas en la vasta órbita en su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Por los símbolos de las densas tinieblas y el horno humeante, Dios había anunciado a Abraham la servidumbre de Israel en Egipto, y había declarado que el tiempo de su estada allí abarcaría 400 años. Después de esto dijo Dios: saldrán con grande riqueza. Esta cita que aparece en Génesis capítulo 14, Génesis capítulo 15, versículo 14. Génesis 15, 14. Y contra esta palabra se empeñó en vano todo el poder del orgulloso imperio de los faraones. En el mismo día señalado por la promesa divina, todos los ejércitos de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Éxodo 12:41. Éxodo capítulo 12, versículo 41. Así también fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir. Y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y reflujo de impulsos e influencias de origen humano, a tal punto que el mundo estaba maduro para la llegada del libertador. Las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno. Un idioma se hablaba extensamente y era reconocido por doquiera como la lengua literaria. De todos los países, los judíos dispersos acudían a Jerusalén para asistir a las fiestas anuales, y al volver donde residían, podían difundir por el mundo las nuevas de la llegada del Mesías. En aquel entonces los sistemas paganos estaban perdiendo su poder sobre la gente. Los hombres se hallaban cansados de ceremonias y fábulas. Deseaban con vehemencia una religión que dejase satisfecho el corazón. Aunque la luz de la verdad parecía haberse apartado de los hombres, había almas que buscaban la luz, llenas de perplejidad y tristeza. Anhelaban conocer a Dios vivo, a fin de tener cierta seguridad de una vida allende la tumba. Al apartarse los judíos de Dios, la fe se había empañado a la esperanza, casi habían dejado de iluminar lo futuro. Las palabras de los profetas no eran comprendidas. Para las muchedumbres, la muerte era un horrendo misterio. Más allá todo era incertidumbre y lobreguez. No era solo el lamento de las madres de Belén, sino el clamor del inmenso corazón de la humanidad, el que llegó hasta el profeta a través de los siglos. La voz oída en Ramá: grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Esa cita que aparece en Mateo capítulo 2, versículo 18. Mateo capítulo 2,
Versículo 18. Los hombres moraban sin consuelo en región de sombra de muerte. Con ansia en los ojos, esperaban la llegada del libertador. Cuando se disiparían las tinieblas y se aclararía el misterio de lo futuro, hubo fuera de la nación judía hombres que predijeron el aparecimiento de un instructor divino. Eran hombres que buscaban la verdad y a quienes se les había impartido el espíritu de la inspiración. Tales maestros se habían levantado uno tras otro como estrellas en un firmamento oscuro, y sus palabras proféticas habían encendido esperanzas en el corazón de millares de gentiles. Desde hacía varios siglos, las escrituras estaban traducidas al griego, idioma extensamente difundido por todo el imperio romano. Los judíos se hallaban dispersos en todas partes, y su espera del Mesías era compartida hasta cierto punto por los gentiles. Entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, había hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Algunos le esperaban como libertador del pecado. Los filósofos se esforzaban por estudiar el misterio de la economía hebraica, pero el fanatismo de los judíos estorbaba la difusión de la luz. Resueltos a mantenerse separados de las otras naciones, no estaban dispuestos a impartirles el conocimiento que aún poseían acerca de los servicios simbólicos. Debía venir el verdadero intérprete. Aquel que fuera prefigurado por todos los símbolos debía explicar su significado. Dios había hablado al mundo por medio de la naturaleza. Las figuras, los símbolos, los patriarcas y los profetas, las lecciones debían ser dadas a la humanidad en su propio lenguaje. El mensajero del pacto debía hablar, su voz debía oírse en su propio templo. Cristo debía venir para pronunciar palabras que pudiesen comprenderse clara y distintamente. Él, el autor de la verdad, debía separar la verdad del tamo, de las declaraciones humanas que habían anulado su efecto. Los principios del gobierno de Dios y el plan de redención debían ser definidos claramente. Las lecciones del Antiguo Testamento debían ser presentadas plenamente a los hombres. Quedaban, sin embargo, entre los judíos almas firmes descendientes de aquel santo linaje por cuyo medio se había conservado el conocimiento de Dios. Confiaban aún en la esperanza de la promesa hecha a los padres. Fortalecían su fe, espaciándose en la seguridad dada por Moisés. El Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablare. Esa cita que se encuentra en Hechos capítulo 3, versículo 22. Hechos 3, versículo 22. Este estudio de la palabra de Dios fue presentado por el siervo de Dios, Saint-Fort Simon. Hasta una próxima entrega. Que el Eterno te bendiga a ti y a los tuyos. Amén y amén.